Bien, hermanos, recordarles que estamos llevando a cabo la serie. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Ese fue el título de la semana pasada. Pero la serie, Viviendo su Palabra. Viviendo su Palabra. Es el tema que vimos en el campamento, bueno, el tema del campamento. Entonces lo tomamos como parte, como pretexto para iniciar una serie, ¿no? Aquí en cada iglesia local, en La Paz, están llevando también esta misma serie, pero no son los mismos temas, ¿no? Cada quien le pone ahí de su salsita y prepara su bosquejo y su sermón, ¿no? De acuerdo a lo que el Señor le va dando. Entonces les decía que la base bíblica es segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21, por favor. Vaya ahí a este pasaje, lo vamos a leer. ¿Listos? Bien. Dice así la palabra. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Oramos? Padre, te damos gracias esta tarde por la porción de la palabra que nos has dado. Señor, por la oportunidad de poder exponerla. Pido de tu gracia para cada uno de mis hermanos, para tu iglesia local en este lugar, Señor, para el predicador, que tú nos hables, que tu palabra, Señor, que sabemos, como dice Hebreos 12, es viva y eficaz. Señor, cuánto necesitamos que traspase nuestros argumentos, Señor, que a veces están encallecidos, y sabemos y entendemos y creemos que tu palabra tiene, Señor, esa capacidad de romper, Señor, de ablandar. Gracias por la provisión de esta palabra esta tarde. Te lo ruego todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, y a manera de introducción, quiero traerles una pregunta que se planteó en una conferencia que fue en este año. Una conferencia que se trató acerca de las 5 solas, ¿no? Tal vez usted lo ubica, pero bueno. La pregunta es esta. Bueno, hay un planteamiento y hay una pregunta, así que ponga atención. Dice así: conforme pasa el tiempo, la iglesia continúa en una espiral descendente hacia la superficialidad y la falta de compromiso del cristiano promedio. La pregunta sería, ese fue el planteamiento, la pregunta sería: ¿cuál cree usted que es la principal razón de esta crisis y qué se puede hacer para frenar este avance catastrófico en el cual parece haberse diluido el significado de la cruz? ¿Cuál es la razón principal de esta espiral decadente en la que la iglesia parece haber caído, ¿no? Muchas iglesias locales tienen un show, tienen 15 minutos de predicación y tienen un montón de cosas antes y después. Entonces, ¿cuál es la razón? El primer exponente respondió: el problema siempre es el mismo. Así como Martin Lloyd Jones dijo, todos los problemas de la iglesia, todos los problemas del mundo se derivan a una desviación de la autoridad de las Escrituras. Y finalmente es eso, es un desvío, dice, un desvío de la autoridad de las Escrituras. Dice, y la respuesta sigue siendo la misma. Es algo que se ha repetido en la historia de la iglesia. Ya en el primer siglo había problemas. Cuando el ser humano se pone en el centro, cuando se desvía de sujetarse a lo que Dios ha dicho, que debemos ser como iglesia local, y se adopta el espíritu de la cultura del momento,
pasa eso, ¿no? Que hay una desviación, que hay una espiral descendente. Y luego añade, dice, en Estados Unidos, dice, quizás el pragmatismo, quizás un evangelio diluido, quizás el decisionismo. ¿Se ubica qué es el decisionismo? El de repite esta oración para que te salves, ¿no? Y creen que por repetir algo ya se logró. Tal vez el decisionismo. Dice, hay muchas expresiones, dice, pero finalmente se vuelve al mismo problema. Es un desvío de la autoridad de las Escrituras, y el único camino es volver a la autoridad de las Escrituras. Volver a la autoridad de la Biblia, volver a lo que los reformadores hicieron. Dice, y eso es lo que está pasando de alguna manera por la gracia de Dios en muchos lugares. Dice, en Latinoamérica hay un despertar, hay gente que está cansada y está buscando un lugar donde se enfatice la autoridad de las Escrituras, que enfatice la centralidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. En la respuesta 2, otro exponente dice, ya se ha perdido el valor, se ha perdido todo el valor y la supremacía de las Escrituras en las iglesias. Dice, hoy en las iglesias hay puro espectáculo, hay entretenimiento. Creo que esa espiral descendente que vemos en la iglesia está atada particularmente al púlpito. Hombres que han abandonado, como se dijo, la Escritura, el poder de la palabra, dice, y creo que todo comienza ahí. Comienza con hombres que lamentablemente, dice, muchos no están preparados como deberían estarlo. Otros que piensan que tienen el llamado al ministerio, pero no lo tienen. Ese sentimiento fue una simple palpitación que tuvieron en algún momento. Dice, o son hijos de pastores y piensan que simplemente por eso tienen que ser pastores en la próxima generación. Entonces creo que mucho de lo que se explica hoy en muchas iglesias está arraigado y está ligado principalmente con el púlpito. El púlpito está vacío de verdades eternas, que es lo único que puede liberar al cautivo de su pecado. Y por consiguiente, también hay muchas bancas que están tibias, son hombres y mujeres que van a escuchar a entretenedores en vez de expositores. Y eso explica un poco la condición de hoy. Entonces, sí es volver a las Escrituras. Hay un pasaje que habla de esto, que es Proverbios 23:23, sigue diciendo la persona, el proverbio dice así, compra la verdad y no la vendas, sabiduría, instrucción e inteligencia. Yo creo que una manera de detener esta espiral descendente que vemos hoy en el mundo y en muchas iglesias es comprar la verdad. Y eso implica que hay un precio, que la verdad no es barata, hay un costo de por medio. Y eso implica, hablando desde el púlpito, la preparación, saber si soy llamado, implica rodearme de hombres que vean mi vida, saber si tengo el perfil de Tito 1, de 1 de Timoteo 3. Y también, este es un llamado no solo para el púlpito, es un llamado para todo creyente, todo aquel que no fue llamado por Dios a ser pastor, pero que asista a una iglesia, o lo que se le considera un laico. Compra la verdad. Este es el mandamiento, y esto es lo mismo para el que está en el púlpito como para el que no lo está. Y eso implica que debes esforzarte. ¿Cómo te preparas para el domingo? Porque el sermón del domingo no empieza el domingo por la mañana o por la tarde como ahorita. El sermón del domingo comienza el lunes por la mañana orando por el pastor. Se me perdió. Dándole tiempo para que él se prepare. Entonces creo que el esfuerzo para recuperar esas verdades no empieza solo con el púlpito, sino también con toda la congregación. A volver a comprar la verdad y no venderla. Aquel que la vende es el que nunca la apreció realmente. Entonces estas respuestas parecieron interesantes, ¿no? De acuerdo a lo que hemos estado estudiando esta semana, más propiamente la semana pasada, ¿no? Que hablamos acerca de la autoridad de las Escrituras y no sé ustedes, ¿no? Pero nosotros, mi familia, y sé que muchos de los que están aquí, tenemos más de 10 años
escuchando que se abren las escrituras desde este púlpito, de este y otro que había antes, ¿no? Porque de donde veníamos, hermanos, literalmente, sin quemar a nadie, ¿no? Estuve en lugares donde había uno que estaba ahí vomitando, había otro que estaba acá llorando como bebé porque le hicieron una regresión hasta el vientre de su madre, había otro riéndose como loco, y bueno, yo me preguntaba, yo no siento nada, ¿no? A lo mejor no soy cristiano. Y ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo que de alguna manera el Señor te guarda. Y bueno, otros aprenden que no estuvo nada bien eso, que lo hicieron, pero otros aprendemos de que tampoco estuvo nada bien eso, ¿no? Entonces, fue después de conocer las Escrituras y de llegar a un lugar donde se abren que pude conocer el Evangelio, ¿no? Y cosas de las que hemos enseñado estas últimas semanas, pues han sido como clics en mí, ¿no? Como recordar cosas donde andabas medio perdido y dices, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso que escuché? ¿Por qué nunca había visto eso en la Biblia? Y siempre ha estado ahí, ¿no? San Juan 3:16 siempre ha estado ahí. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, cuando pones tu corazón en ello, cuando le das la importancia, cuando pones a las Escrituras como algo principal, ¿no? Y creo que Dios recompensa eso, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí. Y no es para mofarnos, no es para burlarnos o decir nosotros estamos mejor que alguien. Simplemente a Dios le plació iluminarnos. Y no somos la mejor congregación, no somos los mejores expositores, pero tenemos un compromiso con las Escrituras. De venir aquí y abrirlas y exponer el mensaje desde aquí, ¿no? Y si están 3 o están 1000, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es el mensaje de la palabra de Dios, porque al final, pues a quienes vamos a dar cuentas, hermanos, es al Señor, ¿no? Es a Él. Entonces, pues, vamos a ver el desarrollo del pasaje que les di. Y bueno, el título de la enseñanza de hoy es la inspiración de las Escrituras. Ya vimos la autoridad de las Escrituras. Hoy vamos a ver la inspiración de las Escrituras. Y esto va unido, ¿no? La inspiración tiene su fundamento en su autoridad y la autoridad en la inspiración. ¿Okay? Porque si Dios no inspiró las Escrituras, pues entonces no podríamos decir que tienen autoridad. Podrán ser unos buenos principios morales, ¿no? Vivir bien, a lo mejor y alarga tu vida y tienes buenas relaciones familiares, pero si es nada más eso, no tiene poder para salvarnos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dos pasajes, básicamente, que es el que leímos esta tarde, perdón, y también el otro pasaje que es el pasaje lema, que es 2 Timoteo 3:16. Muy bien, muy bien. Entonces, para poder entrar, hermanos, es necesario que nosotros ubiquemos el contexto, siempre, ¿no? Saben, el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Y aunque la palabra, como vimos la semana pasada, en muchos lugares habla acerca de que es la palabra de Dios, ¿no? De que Dios habló esas palabras, de que son autoritativas, también nos enseña de que son inspiradas por Él, ¿no? Entonces, por favor, ahí vaya, por favor, a 2 Timoteo, deja un dedo ahí en 2 de Pedro y vaya a 2 Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4. Ahí arribita del capítulo 4 está nuestro versículo lema. 2 Timoteo 4. ¿Cuál era el peligro que había en esta iglesia? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo la argumentación que vamos a desarrollar en un momento más? Dice así, versículo 1 al 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense que lo está poniendo, o sea, no me prometas a mí nada. Te estoy poniendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo que ponga atención en eso, pero que él tenga y se sienta seguro de que tiene las escrituras. Y por eso el versículo 16 del capítulo 3 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y luego en el versículo 15, 14 y 15, dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, Timoteo, donde tomas tu fuerza, no es en la capacidad que tienes, sino es porque tienes las escrituras, porque las conoces desde niño, ¿no? Entonces, de ahí toma fuerza el argumento, ¿no? y la plataforma sobre la que Timoteo va a hacer frente a esto, porque estaba lleno de falsos maestros, llenísimo de falsos maestros, ¿no? Y también en el capítulo 3, dale una vuelta ahí a la página, los primeros versículos del capítulo 3 de 2 Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán, esto es lo peligroso, hermanos, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a ellos evita. ¿Y cómo podía hacerlo, Timoteo? ¿Cómo puedes saber cuando un billete es falso? José Luis lo explicó al inicio, ¿verdad? ¿Cómo puedes saber, conociendo todas las artimañas de los que falsifican billetes? Conociendo los originales, ¿no? Entonces, tú tienes las escrituras, Timoteo, asídete de ellas, para que cuando vengan estos, tú sepas cómo enfrentar y cómo cuidar a la iglesia, ¿no? Entonces, ese es el contexto de los versículos que hablan acerca de la inspiración de las escrituras. Pero ahora vamos, por favor, a 2 de Pedro, nuestro pasaje. Capítulo 2. Fíjese nuevamente, tal vez en su Biblia dice falsos profetas y falsos maestros. Nuevamente dice el capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y luego usted puede seguir leyendo todas las cosas que hacían, ¿no? Entonces, esto es el contexto cultural y religioso que estaban viviendo estos hermanos a los que se dirigieron estas cartas, ¿no? Y nuestros tiempos, hermanos, no son distintos. Lo que pasa es que de repente como que estamos en una isla y tardan en llegarnos cosas, ¿no? Pero está internet, ¿no? Que nos hace saber rápido las locuras que hacen algunos. Había un hombre, no sé si usted recuerda, José de Jesús Miranda. ¿Nadie se llama así aquí? José de Jesús Miranda. Bueno, él decía que era el apóstol Pablo primero, y luego decía que era el Señor Jesucristo, y luego se tatuó el 666. Y bueno, locos hay un montón, ¿no? Puede decir que es Batman, puede decir lo que sea. ¿Saben cuál es el tema y el punto? Que miles lo seguían. O sea, ¿cómo puede ser posible, no? Hay muchos locos ahí en la calle, hay gente, pero que miles lo sigan. O sea, ¿es el poder de la persuasión de la palabra? ¿O será que es como dice aquí, ¿no? Que tienen comezón de oír. Y que eso es nuevo, eso me gusta. ¿Por qué? Porque es que en la iglesia ahí te dicen que tienes que llegar temprano, ¿no? Te dicen que tienes que ofrendar. Te dicen que tienes que ser fiel a tu esposa. Y él no enseña eso, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, donde la autoridad de la Escritura está por delante, no es popular, hermanos. Incluso en tu familia, tal vez tú lo has notado, ¿no? Si tú pones la palabra por delante, no es el popular de la familia. Incluso puedes llegar a ser el apestado, ¿no? El apestado de la familia, ¿no? Pero bueno, pues, ni modo, gloria a Dios, ¿no? Entonces, vamos a lo que sigue. Como les decía, ese es el contexto, ¿no?
y lo que se está viviendo ahora, hermanos, en este tiempo, ¿no? Tanto en ese tiempo como en este, donde posiblemente no haya algo tan visible así, tan que nos esté incomodando tanto, pero la luz, ¿no? La luz de su palabra, la luz de la revelación de Dios, siempre, hermanos, debe alumbrar. Siempre debe alumbrar el lugar oscuro, ¿no? Tanto en tu trabajo, en tu familia, donde vayas, en la escuela, debe ser una lumbrera. El mensaje de la palabra, ¿no? Y en este pasaje de Segunda de Pedro, de hecho el título, si usted va ahí al capítulo 1, regresa, en el versículo 16, dice, el subtítulo dice, testigos presenciales de la gloria de Cristo, ¿no? Decía cómo ellos habían sido testigos. Y vamos a entrar ya de lleno al desarrollo de la enseñanza. Versículo 16, de ahí de Primera de Pedro. ¿Listos? Ahí dice así hace calor, ¿no? Pero bueno. Gloria a Dios por el calor. Dice así. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro está defendiendo la segunda venida de Cristo, ¿no? Algunos decían, estás loco, Pedro, eso no existe, ¿no? Recuerden que había un contexto helénico ahí, de los griegos. Entonces, estás mal, Pedro, ¿cómo crees? Pero él, por eso dicen que nosotros hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había algunos, como ese de José de Jesús Miranda, que haciéndose de fábulas conseguía adeptos, ¿no? Y tener adeptos significa que tenías financiación y que te hacías famoso, ¿no? Que tenías recursos. Si traías un mensaje nuevo, algo que le gustara a la gente, pues había quien te podía apadrinar, ¿no? Entonces, existía eso ahí, ¿no? Pero el apóstol, por eso es que el apóstol Pedro responde así, ¿no? No son fábulas artificiosas como las que hacen ustedes, sino nosotros mismos vimos su majestad, ¿no? Y enseguida, después del versículo 16, el apóstol Pedro va a dar evidencias de eso, ¿ok? No pierda de vista que estamos hablando de la inspiración de las Escrituras. Estamos poniendo una base, ¿no? Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, dice, le fue enviada, y note esa palabra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada, otra vez, enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Acompáñame a Mateo 17, por favor. Mateo 17. Este Monte Santo del que habla fue cuando el Señor tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, si no me equivoco, y fueron al Monte de la Transfiguración. Versículos 5 al 8 del capítulo 17. ¿Ya está ahí? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, otra vez, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Esta voz, ¿ya recuerdan que la escucharon también cuando el Señor fue bautizado? ¿No? Bueno, es una declaración para decir, ¿no? Y para afirmar y autentificar la deidad de Cristo. Este es mi Hijo amado, la primera persona de la Trinidad, de la divinidad, diciendo y autentificando y dando certificación que Él es su Hijo, la segunda persona de la divinidad, ¿no? Entonces es una forma de afirmar la deidad de Cristo. Ahora, hermanos, en este pasaje, ¿por qué el apóstol Pedro trae esto? ¿No? Porque recuerden que está hablando de la segunda venida. El Señor ya ha estado en la tierra, había ascendido y la promesa es que iba a regresar, y muchos decían, están locos, esto no va a pasar, ¿no? Pero el apóstol Pedro trae esto porque dice, es que nosotros tuvimos un adelanto de eso. ¿Cómo vamos a ver a Cristo? ¿Como un hombre común?
después de que Él resucitó, ¿qué pasó con Él? Cuando dijo a las mujeres, no me toquen porque no he sido glorificado, ¿no? Entonces ellos tuvieron un adelanto del Cristo glorificado. Ellos habían sido testigos fieles de ese evento. Ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? Y luego no nada más eso, sino que estaba Elías, estaba Moisés y estaba Elías, ¿no? Que representan la ley y los profetas. Y Cristo en el centro, ¿no? Eso estaba como para, como dicen, ¿no? Volarte la tapa de los sesos, ¿no? Esto. Entonces, ellos habían sido testigos fieles. Y este evento, hermanos, este evento de poder ver a Cristo glorificado, no dice que fue una visión, dice que fueron y ellos vieron eso, ¿no? Ni que fue una parábola, fue algo real para ellos, fue un adelanto. Tanto que para ellos es la confirmación que autentifica una promesa. ¿Cuál promesa? De su segunda venida, que es el tema que está tratando en esta porción, ¿no? Tema que los falsos maestros negaban. Entonces él está argumentando, yo no vengo con fábulas, nosotros lo vimos glorificado. Así va a regresar, él va a regresar así. Entonces, vamos al versículo 19. Dice, tenemos también, vean cómo se va armando un argumento aquí, hermanos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, es que no solo que lo vimos, y no nada más fui yo, el apóstol Pedro, hay otros testigos. ¿Cuántos testigos se necesitaban para que algo fuera cierto? ¿2? 3, hasta 3 y más, ¿no? 500 lo vieron resucitado. Entonces, mínimo 3. ¿Ok? Entonces, no obstante que nosotros lo vimos y que vimos ese adelanto de su gloria, y luego versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, si no te es suficiente que yo te diga y que hay testigos de que lo vimos glorificado, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos en este tiempo, ¿no? Tenemos los rollos. Aquí está la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces el apóstol Pedro lo que está diciendo, y cuando se refiere a la escritura, la palabra profética más segura, se refiere a las escrituras, a los profetas, mayores y profetas menores, y a todo el Antiguo Testamento. Y está haciendo una referencia que tenemos a los profetas, tenemos la Torá, ¿no? Los libros poéticos, y todos, ¿no? son testimonio y autentifican esa promesa. ¿Ok? Entonces, sí, tuvimos una experiencia en el monte de la transfiguración, sí la tuvimos, pero más que esa experiencia, tenemos las escrituras. Tenemos las escrituras, ¿no? Que son más seguras en relación a cualquier experiencia que podamos tener, ¿sí o no? ¿Qué prefieren? ¿Que me pare aquí? Hermanos, les voy a predicar de las experiencias que tuve toda esta semana con el Señor. Bájate, hermano, mejor, ¿no? Y leemos todo un libro, yo creo que va a ser más provechoso. Entonces, si las experiencias, estaba ahí el apóstol Pedro, lo dijo, nosotros lo vimos, pero son más seguras las escrituras, son más seguras. Entonces, Pedro estaba dando, hermanos, preeminencia a las escrituras, aunque él mismo vio, ahora sí que, como dice ahí, ¿no? Con sus propios ojos, vio con sus propios ojos al Señor glorificado. Pero dijo, pero eso no es tan seguro como las escrituras, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo, hermanos, de vida. Es un ejemplo de vida. A veces es más fácil dejarnos guiar por experiencias, ¿no? Nos podemos, ¿cómo se dice? Admirar o causan sensación en nosotros cosas que están pasando, ¿no? Y debemos de tener cuidado que no sean distracciones que nos distraigan de la escritura, que es la palabra profética más segura. Y cuando dice más segura, ¿es por qué? Porque puede haber otras cosas, ¿no? Pero es más segura la palabra, ¿no? Están las experiencias, pero es más segura la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí bien? Versículo 20. Dice, entendiendo
primero esto. Dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué dice esto? No se refiere a que propiamente a la interpretación de la ley o de las Escrituras, sino que muchos trataban de buscar, no, eso que dijo aquel, eso yo lo vi en el Génesis egipcio, eso yo lo vi en tal lugar. Entonces trataban de crear fábulas artificiosas, como leímos al principio, ¿no? Para hacerse como un nombre, como el importante, como el sabio. No, es el apóstol Pedro. Las Escrituras, dice, entendiendo esto, ¿no? Que ninguna profecía, que ninguna palabra que viene en los rollos, ¿no? En la ley, en los profetas, en la Torá, es de interpretación privada. 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca se produjo o nunca es el resultado de la mente del hombre, ¿no? Porque la palabra de Dios, ¿dónde se origina? ¿No? En Dios mismo, ¿no? En Dios mismo se origina. Entonces, ellos, y esto es porque estaba argumentando en contra de esos falsos, dicen, no. Tenemos las Escrituras y ninguno se levantó a decir, yo lo escribí, yo lo dije. Si ustedes se fijan, no me acuerdo el número exacto de las veces que las Escrituras se refiere a, y Dios dijo, y así dice el Señor, o sea, son chorrocientos mil. Luego les paso el dato. Pero son muchas veces que Dios dice, y Dios dijo, así dice el Señor, Yahvé dijo. ¿No? Entonces, nadie, ninguna de esas Escrituras había salido de la mente de alguno, ni siquiera de los apóstoles. O sea, ellos entendían que cosas que estaban diciendo, recuerden el pasaje donde el apóstol Pedro dice que el apóstol Pablo escribe cosas que son difíciles de entender, ¿no? O sea, que los indoctos tuercen, ¿no? Bueno, las estaba poniendo al nivel de las Escrituras. Porque, como lo vamos a ver más adelante, la inspiración de las Escrituras no solo abarca el Antiguo Testamento, sino toda la palabra, incluido el Nuevo Testamento, es decir, los libros que están dentro del canon. ¿Ok? Entonces, quedamos, ¿no? Y dijimos que la Escritura no se produjo por ningún pensamiento y en ninguna mente humana, ¿no? Por sí misma. Ahorita vamos a desarrollar más el concepto. Versículo 23. Dice así, perdón, estamos en el 20, ¿verdad? Sí, me confundí aquí con las letras azules. Perdón, vamos a Jeremías 23 y vamos a ver un ejemplo de esto. Jeremías 23, 16. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Vamos a andar a la clase de los niños, ¿no? Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Que nos habla de esto mismo del versículo 20, 21 de Pedro. ¿Ya está ahí? 23, 16. Dice así. Aquí está, ¿no? Un ejemplo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Dice, os alimentan con vanas esperanzas. Se hablan visión de su propio corazón. Dice, no de la boca de Jehová. Se parece a los de la prosperidad, ¿no? Dios te va a prosperar y vas a multiplicar. Habla esto mismo, ¿no? Os alimentan con vanas esperanzas. Se hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. 17. Se dicen atrevidamente a los que me irritan. O sea, los que irritan a Dios, ¿no? Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Se fijan? Versículo que sigue, dice 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 21, ¿lo brincamos? Escuche, dice, no envié yo a aquellos profetas, dice, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Ellos estaban trayendo, como dice el versículo 21 de Pedro,
estaban trayendo profecía por voluntad humana. Pero esa no es de la que el apóstol Pablo se refiere. No es esa. Pero existía. Sí había quienes, ¿no? Con tal de quedar bien, como dice, no, a los de obstinado corazón, tranquilo, Dios, todo está bien, no va a pasar nada. ¿Cómo que no va a pasar nada, no? O sea, a los que me irritan les dicen paz, todo está bien. O sea, hablando mentiras, con tal de ¿qué? De lisonjear al otro, ¿no? Y de obtener algo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ningún verdadero profeta habló por su cuenta. Ninguno. Ningún verdadero profeta habló por su cuenta. Se limitaron a transmitir lo que Dios les había revelado. Así dice el Señor, paz. A algunos les costó la vida, pero se limitaron a decir lo que el Señor dice. ¿Recuerdan al profeta Natán? Cuando se presentó delante del rey, pues lo leemos así en 2, 3 párrafos, ¿no? Pero el rey le podía cortar la cabeza, mínimo la lengua para que no estuviera hablando más del rey, ¿no? Entonces, pues no estaba fácil. Dice un comentarista, dice lo siguiente: el control de Dios sobre los autores humanos se tiene que ver con la acción preservadora del mensaje revelado, de modo que sea transmitido con absoluta fidelidad. Esta transmisión lleva a poder afirmar que todo lo escrito en el texto original es plena y totalmente y absolutamente la palabra de Dios, al haber sido el mensaje y transmitido con fidelidad. Dice, el hombre tiene en la palabra la autoridad plena en materia de fe y conducta. Luego se los pongo ahí en el chat para que ¿no? Entonces, la palabra profética que es más segura es la que emana de Dios, hermanos, a través de un mensajero fiel que se limita a decir lo que Dios dijo, ¿no? Por eso dice Santiago que no os hagáis muchos maestros, ¿no? Porque habremos de dar cuenta, porque es fácil pararse aquí, agarrar un texto y tirarles mi rollo, ¿no? Decirles algo, traer un tema, embarrarlo de la Biblia y decir, así dice Dios, ¿no? Y paz, ahí les va. Ay, pero es que sí leyó la Biblia. No estaría haciendo y no me estoy limitando a decir lo que Dios ha revelado. ¿Ok? Entonces es peligroso. Es peligroso pararse aquí. Yo no sé si esos falsos maestros no creen en las Escrituras, no creen en la inspiración, no creen en la autoridad, o son de un valor, o sea, sí está de pensarse, ¿no? Ahora sí, versículo 21 de 1 de Pedro 1. Que entramos ya en materia y entramos ya en materia doctrinal. ¿Ok? 1 de Pedro 1. Dice así, vamos a leer la segunda parte del 21, ya leímos la mitad, ¿no? Cuando dice así es, la segunda mitad del 21 dice, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿se acuerda que le dije que hice énfasis en unas palabras que decía enviado, ¿no? Enviado otra vez, en el versículo 18, aquí en el mismo 21, en el anterior, decía que en la primera parte del 21 dice, porque nunca la profecía fue traída, y ahí encontramos la palabra griega feró, y aquí en la otra parte del versículo 21 otra vez encontramos esa palabra griega, pero ahora como inspirado. ¿Ok? Entonces, antes de entrar ya en el tema doctrinal, una definición de inspiración dice así, que inspiración es el efecto de sentir, dice, el escritor, el orador o el artista, dice, el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo, es decir, algo que siente que está, ¿no? Esa es la inspiración. Y, por ejemplo, no sé, tal vez has escuchado, ¿no? Que alguien que compuso una canción, un poema, y ¿cuándo lo compusiste? No, es que estaba ahí enfrente al bosque y estaba como a 11 grados la temperatura con un café y ojalá estuviera así, ¿no? A 11 grados con chamarrita.
yo no sé, sentí algo y escribí esto. Bueno, esa es inspiración, pero no es la inspiración de la que hablan las Escrituras, ¿no? Eso de sentir algo que te está cayendo. No, 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 no. ¿Qué es lo que, cómo lo definen las Escrituras, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Les decía, esta palabra inspirado que encontramos ahí en este versículo tiene el sentido de ser impulsado, ¿sí? Lo tradujeron como inspirado, pero tiene un sentido de ser impulsado o de ser conducido. Y acompáñame a Hechos, por favor, Hechos 27. Hechos capítulo 27, el apóstol Pablo está haciendo un viaje en barco y se encuentra con el huracán Beril. ¿Cómo se llamaba? Algo así, ¿no? Hechos 17, versículo 13 al 15. Euroclidón, ¿no? Dice así. Esperen, creo que me equivoqué de versículo. 27, ¿verdad? Yo estoy en el 17. 27, 13 al 15. Para que vean que no es playback. Bien. Dice así. Dice, y soplando una brisa del sur, se pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. 14. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Dice, y siendo arrebatada la nave, dice, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahí está esa palabra griega, feró, otra vez, se dejaron llevar. Entonces, ese sentido que tiene, ¿no? Dejarse llevar, es decir, el barco pone la vela y pues ahora sí que para donde nos lleve el viento, ¿no? Y ahí medio estar capoteando piedras y eso, pero tiene ese sentido de ser impulsado. Entonces, podríamos leer el texto en 1 de Pedro. Dices, hablaron siendo impulsados, siendo llevados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ahora, eso es en primera instancia, ¿no? Volvemos allá a 1 de Timoteo, por favor. Primera de Pedro, perdón. Segunda. Es que esta mosca que anda aquí me está distrayendo. Entonces, dijimos que esta palabra que ya se había hablado, ¿no? Palabra que se había traído, que había sido impulsada, y ahora esta inspiración es impulsada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, aquí se habla, hermanos, y se va a tratar el proceso de la inspiración de las Escrituras. ¿Cómo llega a ser la Escritura? ¿Cómo podemos decir? ¿Y cómo puede llegar a este punto de ser una palabra inspirada? Es decir, hay un proceso en el que Dios confecciona esta palabra para que llegue a tener esta calidad de inspirada. Y para hacer esto, para darles un ejemplo, lo vamos a ver con Jeremías. ¿Okay? ¿Todos ubicamos Jeremías? Bien, vamos a ir a Jeremías capítulo 1, por favor. Por cierto que yo quiero felicitarlo porque he visto que se han pedido varias Biblias en la librería, y eso es una buena señal, ¿no? Que estamos apreciando el valor de las Escrituras. Bien, Jeremías capítulo 1. ¿Qué pasa primero en esta confección de la palabra cuando Dios dice que es inspirada? Primero Dios elige a la persona, ¿no?, que la va a escribir, a la cual Él va a inspirar. Y en el versículo 4 y 5 del capítulo 1, dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿se fijan? ¿Tenía algo que ver con Jeremías el hecho de que él tuviera que escribir todo este libro de profecía? No, porque antes de que incluso él naciera, Dios ya lo había escogido como profeta. Y Dios ya sabía que iba a escribir todo este libro de Jeremías, ¿no? Y Lamentaciones. Entonces, ahora, ya eligió a la persona que va a escribir. Recuerden que estamos viendo el proceso de confección de una palabra inspirada. Ahora viene el hecho de que se le transmite el mensaje. Y vamos ahí, versículos 2 y 3 del capítulo 1. Dice así, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado,
le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Ahí está, que cuando se le transmitió al profeta esta palabra. ¿Ok? Entonces, vemos ahí la transmisión del mensaje. Ahora, bueno, que Dios lo eligió, ¿no? Para ser profeta, para que escribiera esta palabra, ¿no? Para ser inspirado por él. Pero, ¿quiere decir que Jeremías era una persona excepcional? Ve el versículo 7 conmigo. De hecho, versículo 6. Cualquiera de nosotros lo pudo haber dicho. Versículo 6 dice, y yo dije, ay Señor, ¿no? Ay Señor. Ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Es decir, no, yo no puedo. ¿Cómo crees, Señor? Dice, versículo 7, y Jehová me dijo, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿No? Entonces, no era una persona excepcional, era una persona con temor, pero Dios lo habilitó, hermanos, ¿no? Porque Él está confeccionando la palabra que Él va a inspirar, ¿no? Y así con cada uno de los autores, ¿no? Se les llama agiógrafo, ¿no? Al autor, al que redacta, al que escribe. Ahora, ya tenemos la elección del autor, ya tenemos el mensaje que se le dio, versículos 1, del 2 al 3. Ahora viene la acción de escribir el mensaje, y eso lo vemos en el capítulo 36 de ahí de Jeremías. Capítulo 36. Y ahorita vamos a ver lo interesante de esto aquí, porque vean todo el tiempo que ya pasó, ¿no? Todo el tiempo que pasó. Versículo 36, vamos a leer el 1 y el 2 nada más. Dice, aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ahora sí, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. ¿Desde cuándo? Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. No sé si tú hablaste con alguien hoy, ¿con quién? No sé, Juanita, con Luis, ¿hablaste hoy en la mañana de temprano? ¿Podrías repetir exactamente las palabras que Luis te dijo? Bueno, no, al revés mejor, ¿verdad? A lo mejor dijo, sí, no. A lo mejor te pregunto a ti, Luis. ¿Podrías repetir cada una de las palabras que Juanita dijo hoy? No hace 10 años, ¿no? Como aquí. Te acordarás de algo, ¿no? De un regaño. O sea, vean, 10 años después, 10, 20, 30 años después, Dios le dice a Jeremías, escribe cada una de las palabras, escribe todas las palabras que te he hablado. Es decir, si no es, hermanos, porque es inspiración, porque es un mensaje en el que Dios interviene, en el que el Espíritu Santo interviene, es imposible de hacer. Y si usted, bueno, todos tenemos aquí el libro de Jeremías, ¿no? Vea, son al menos 52 capítulos de palabras que Jeremías escribió años después de que Dios se las dijo. Y está cada una. ¿Cómo es posible que el hombre pueda hacer esto? Solamente porque es inspirado, ¿sí? Porque fue empujado, ¿no? Se fue movido, fue conducido por Dios. Su revelación lo llevó a escribir las cosas. ¿Ok? Entonces, eso es por un lado. Y ahora vamos a ir a 2 Timoteo, ahora sí, ver la otra parte, ¿no? de este tema de la inspiración. Recuerda que estamos poniendo la base doctrinal. Nuestro texto, 2 Timoteo 3:16. Porque aquí otra vez nos encontramos la palabra inspirado, ¿no? Y algo comenté yo la semana pasada, no quise entrar mucho a causa de que hoy era el tema, ¿no? Principalmente. Y dice ahí, y José Luis nos habló de esto, ¿no? De toda la escritura, que se puede interpretar como cada escritura. Es decir, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 27 y el último versículo, ¿no? de Apocalipsis. Entonces, cada escritura, es lo que dice el texto, cada escritura, cada uno, eso se le llama inspiración plenaria, ¿no? Abarca toda la escritura,
todo lo que se dijo, sea historia, sean argumentos antropológicos, ¿no? Datos históricos, todo eso, dice el texto, es inspirado por Dios. Y les decía, ¿no? Que no es la palabra feró, no es la misma palabra que se usa en segunda de Pedro, ¿no? Que es impulsado, conducido. Aquí la palabra es literalmente Dios sopló. Y de una manera que mejor, ¿no? Que se puede entender es soplado por Dios, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que la palabra, ¿no? También se interpreta como exhalada, como el aliento de Dios, ¿no? Que Dios dio a los hombres, ¿no? No la habilidad, ¿no? Sino que Dios les dio, ¿no? De su aliento, sopló en ellos para que escribieran, no manipulando, sino usando su personalidad. De hecho, ya hemos hablado acerca de esto, en el campamento se habló bastante, hasta hicimos ejercicios, ¿se acuerdan? Entonces, Dios no solo comunicó el mensaje, hermanos, en el ejercicio de su revelación, ¿no? Como lo vimos, ¿no? Como Jeremías, no solo lo condujo a escribirlo, sino que Dios sopla y lo vitaliza, ¿no? ¿Para qué? Recuerda Hebreos 12, que dice toda la escritura, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, ¿cómo obtiene la escritura esto? Porque son letras, ¿no? Son letras, pero ¿qué pasa cuando estás en un momento y lees un texto y dices, ay, Señor, ¿no? O un texto que no lo había considerado, perdón, ¿no? ¿Por qué tiene ese efecto en nosotros? ¿No? ¿Por qué salva a las personas? Porque a veces nosotros queremos darles nuestro testimonio, darles despensas, ¿no? Y además dicen, sí, pero cuando el mensaje, cuando el poder del Evangelio llega a ellos, es que los salva. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque es soplada por Dios. No quiero abundar tanto en esto, pero así como Dios creó al hombre, ¿recuerdan ahí en Génesis? Dios lo formó de algo inanimado y Dios le dio aliento de vida. ¿Y qué pasó con el hombre? Llegó a ser un ser viviente, ¿no? Vivificado, ¿no? Así la Escritura, que es exhalada por Dios a los hombres, obtiene esas características de ser viva. Es decir, no son solo letras. No son solo letras, ¿no? Entonces, podríamos definir, ya casi vamos al final, podríamos definir que la inspiración de las Escrituras bíblicamente se refiere a expresar, ponga atención aquí porque está medio complicada, expresar la operación divina ejercida sobre los autores humanos, por la cual Dios se revela el mensaje a escribir, se custodia su trabajo para que no se produzcan errores, pero sin alterar su propio estilo personal en la confección original, comunicando luego al escrito. Entonces Dios está supervisando, Dios sopla al autor, escribe siendo él mismo, no un robot, ¿no? Dios no le dicta al hombre, Dios lo inspira, ¿no? Le sopla. No es que sintió algo, estoy sintiendo algo de Dios para escribirlo. No, son palabras puntuales, ¿no? Supervisadas por Dios para que lleguen a estar escritas y tenerlas entre nosotros, ¿no? Entonces, sé que hemos abundado en el tema y si alguien tuviera dudas en cuanto a la inspiración, estamos para servirles, ¿sí? Y vamos a ir a las conclusiones. ¿Amén? Bueno, como conclusiones, hermanos, yo le puse aquí una nota, implicaciones. El hecho de que nosotros digamos que la palabra es inspirada tiene un peso muy grande en las Escrituras, ¿no? Porque no es el Corán, ¿no? Porque no es la guía de Buda, no sé cómo se llamará esa. ¿Tipitaka? Oh, ¿no? Ya aprendí algo nuevo, ¿no? Son las palabras inspiradas por el Dios Todopoderoso. O sea, eso agrega un peso supremo a lo que tenemos aquí. Ahora, la inspiración, hermanos, es a los escritos originales, ¿ok? Es a los escritos originales, pero confiamos en que Dios, ¿no? A través de su Espíritu Santo, preserva esa inspiración a través de las traducciones, a través del trabajo de los escribas, de los copistas. Dios supervisa que su palabra no sea alterada, aunque podamos encontrar en traducciones diferentes formas en las que se traduce un verbo, una palabra, pero Dios supervisa ese trabajo. Podemos confiar en eso, ¿no? Y como decíamos la semana pasada, el Espíritu Santo nos da testimonio.
¿no? De que es la palabra de Dios, ¿no? Podemos confiar en ello. Ahora, implicaciones, ¿cómo afecta a mi vida como creyente el saber que el libro que tengo en mis manos, el libro que usted tiene en sus manos, no es un montón de palabras articuladas? ¿Qué implicaciones tiene eso, no? Sino que es la palabra de Dios inspirada de tapa a tapa. ¿Qué pasa si tú te paras en una de las, ¿cómo se llaman donde adoran los musulmanes? En las mezquitas, y maltratas un libro del Corán? No sé si llegas a terminar de maltratarlo. O sea, porque es sagrado, hermanos, ¿no? Es sagrado, aunque no es un libro inspirado, para ellos es sagrado. Imagínense el peso que tiene para creyentes el hecho de tener un libro sagrado, un libro inspirado. No pasaría tanto tiempo en el tablero del carro, ¿no? Tostándose. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros cada palabra que sea escrita? Cada hecho histórico, cada dato antropológico, incluso cada signo de puntuación, cada verdad revelada, el hecho de que es viva. La pregunta, hermanos, ¿esta palabra está viva en nuestras vidas? ¿O es solo un Corán en nuestras vidas? No, es una pregunta válida, ¿no? ¿Está viva en nuestras vidas? ¿Podemos nosotros tomarla, ver la belleza de ella, ver la majestad de Dios, ver la hermosura de Cristo en ella? Porque está ahí. Lo que pasa es que no la vemos, ¿no? Muchas veces podemos ignorarla, ¿no? ¿Puedes ver ahí la gracia y la paciencia del Padre? Porque está aquí, hermanos, su gracia y su paciencia. Los discípulos que iban camino a Maús, no vaya ahí, Lucas 24:32. Usted conoce el pasaje, iban camino, ¿no?, a este lugar, y el Señor los alcanza y empieza a explicarle, ¿no? Ellos le preguntan, ¿qué hace, no? ¿Qué pasa con ustedes? No, pues ¿qué no supiste? Y todo, ¿no? Les empieza a explicar desde Moisés, todos los profetas, ¿no?, que hablaba acerca de él. Y cuando llegan al final del capítulo y que el Señor desaparece de medio de ellos, dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Dice, cuando nos abría las Escrituras. Debe de causar eso en nuestro corazón, hermanos. Cuando nosotros en la mañana, en nuestro devocional, abre las Escrituras, debe de causarlo. Sus palabras, ¿no?, su belleza. Debes de llorar con los textos, por más machín que seas, ¿no? No, es que los hombres no lloran. Sí lloran. Enséñales una jeringa, ¿verdad?, ¿no? Ese efecto tiene la palabra porque es inspirada, ¿no? Y conmueve nuestro espíritu. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a la luz de esta doctrina, hermanos? Esto es una doctrina esencial. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Filipenses 2:16 nos dice que debemos estar sujetos firmemente a ella. Hermanos, se está poniendo bien difícil afuera. Sujétate a la palabra. Es que la ideología y la escuela, sujétate firmemente a la palabra. Eso es lo que me dijeron hace 12 años cuando llegué a esta iglesia. Y eso lo seguimos haciendo, hermanos. Y lo seguiremos haciendo hasta que Dios quiera. Deberíamos anhelar escuchar su voz por medio de las Escrituras, cuidándonos de cosas místicas, de cosas sensacionales, ¿no? Encontramos en la palabra de Dios su voluntad para nuestra vida. Y bueno, aquí quiero hacer una nota, ¿no? Y quiero ser cuidadoso con esto. Todos tenemos una comunión personal con Dios. ¿Amén? Al menos deberíamos de tenerla, ¿no? Bueno, en esa comunión personal con Dios, en esa intimidad con Dios, algunos escuchan la voz de Dios. A veces Dios la pone en el corazón. Para algunos puede ser audible, ¿no? Puede ser leyendo la palabra y dices, es clarito, le estaba leyendo y escuché cómo Dios me lo estaba leyendo, ¿no? Experiencias propias de una vida devocional, de una vida entregada a Dios. Pero escuche, ¿no?, mensajes para una situación específica en tu vida.
Dios está tratando contigo, estás pasando por una situación difícil y en esa intimidad Dios te habla y te conforta. O usa a otro hermano, ¿no? Para hacerlo. Palabras que pueden ser, hermanos, de exhortación para ti, de consolación, pero escuche, no son la Biblia. No son la Biblia. Son buenas para la edificación propia, pero no son palabras y no son revelaciones que podemos estar enseñando como doctrina a otros. ¿Ok? Puede ser que esa palabra sea de consolación a otros, pero no son la Biblia y no son doctrina. Tenemos la revelación de Dios en nuestras manos. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Es todo un pasaje para desarrollar, pero Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Estos, ¿verdad? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Ya hemos hablado acerca de este pasaje, que la traducción literal dice que Dios nos ha hablado en Hijo. El idioma en el que Dios nos habla hoy en día es en Cristo, el Logos, el Verbo encarnado. ¿Okay? Entonces, tenemos eso aquí al alcance de nuestras manos. Y otra cosa, ¿no? Que yo tengo una convicción personal, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, cuando tú le has dado el peso que tienen las Escrituras, tú te estás acercando a Tierra Santa. Nos acercamos a Tierra Santa, ¿no? En Éxodo 3, del 2 al 10, encontramos la narración de cuando Dios le habla a Moisés, recuerda, desde la zarza. ¿Y qué pasa? Moisés se acerca y ¿qué le dice Dios? Quítate las sandalias, ¿no? Porque el lugar que pisas, santo es, ¿no? Es Tierra Santa, ¿no? Porque está la voz de Dios ahí hablando. Y luego también en Éxodo 19, del 16 al 22, Dios está hablando desde el Sinaí, el pasaje que vimos la semana pasada. Y Moisés está siendo un intermediario con el templo y ponen un límite al monte para que el pueblo no traspase. ¿Qué pasaba si traspasaban? ¿No? Dice que el pueblo estaba atemorizado, ¿no? Dios estaba hablando a Moisés, Moisés le preguntaba y Dios le respondía con truenos, relámpagos, un estruendo. Pues sí está para... ¿no? ¿Por qué no podían cruzar, hermanos? Porque estaba la presencia de Dios, porque era un lugar santo. Tenemos un lugar santo. Aparte de que nosotros somos un lugar santo también, porque nosotros habita el Espíritu Santo, tenemos este lugar santo donde está la palabra de Dios. ¿No? Y un último par de cosas. Hebreos 12, 25. Voy ahí. Hebreos 12, 25. Dice así: mirad que no desechéis al que habla. Palabras cortas, ¿no? Una frase corta, pero con mucho peso, hermanos. Mirad que no desechéis al que habla, y no me refiero a mí, yo no soy nada. Mirad que no desechéis al que habla. Hay que tener cuidado de no desechar lo que Dios nos está pidiendo, lo que tú sabes que Dios está pidiendo, lo que Dios ya te ha dicho, que ya te ha hablado al corazón. No desechéis la palabra, no desechéis al que habla, ¿no? Y no sé usted qué piensa, pero si en este momento Dios nos hablara desde aquí, ¿no? Me quitara el micrófono y escucháramos su voz como truenos, ¿no? Y te dijera: orad sin cesar. ¿Qué haríamos, hermanos? Yo ya estuviera tirado en el piso. Si escucháramos la voz de Dios y nos dijera: orad sin cesar, caeríamos de rodillas en ese momento. No sabríamos ni qué está pasando, pero estaríamos orando. Pero ¿sabe qué? Dios dice: orad sin cesar. ¿Por qué no lo hacemos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Será que no creemos que es inspirado? Porque es la palabra de Dios, es Tierra Santa. Y Él te dice hoy: orad sin cesar.
y todas las demás cosas que están aquí, Dios te las está diciendo. Amén. Póngase de pie, por favor.